Muy buenas tardes o días. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del porfiriato. Vamos a ver las dos caras de la moneda, lo bueno y lo malo, enfocándonos en Porfirio Díaz. Vamos a ver sus buenas acciones y las malas acciones y vamos a ver realmente si fue más bueno que malo o viceversa. Bueno, todos conocemos qué fue el porfiriato. Y el porfiriato, muchos tenemos la imagen de que fueron muchas cosas buenas y nada de cosas malas. Pero no es así. Hoy veremos las dos caras del porfiriato. Empecemos con el lado positivo, con lo que nos ayudó como país. En primer lugar, potenció la industria en el país. Con don Porfirio Díaz se hicieron muchísimas fábricas y se hicieron muchísimos comercios, lo cual levantó la economía del país en ese entonces. También otra de las cosas importantes que él realizó fue promover las relaciones internacionales. En el texto que pudimos leer, dice que invitaba a líderes políticos al castillo de Chapultepec y los invitaba como un día de campo. Eso también mejoraba mucho la imagen de México a los ojos de otros países. También construyó una red de telégrafos. El telégrafo es un aparato del cual se basa en el código Morse para mandar mensajes por larga distancia en tiempos cortos. Si lo comparamos con mandar un cartero con la carta del centro de México a Monterrey, era un proceso muy tardado y muy corto y también muy riesgoso. Entonces el telégrafo fue un gran avance para la tecnología y también fue una base para las redes telefónicas en el país. Después, otra de sus aportes, o su aporte más importante, fue la construcción de vías férreas. Las vías férreas que construyó don Porfirio Díaz hasta el día de hoy se siguen utilizando. Uno de los ejemplos es de la conocida Bestia, que es una vía construida desde el Porfiriato. También se regularizó la educación en el aspecto de que ya desde que eres mexicano, por el simple hecho de nacer en México, tienes derecho a la educación. Y esa educación que tú recibes tienes que ser laica, libre de religión y gratuita sin costo. Después, otra de sus obras bastante importantes fue la creación o la construcción de puertos, puertos comerciales, como es el caso de Veracruz, Tampico y otros puertos que tenemos en México. La mayoría de los puertos del Porfiriato siguen trabajando. El ejemplo más claro que tenemos es Veracruz, el cual es el puerto más importante que tenemos en el país. Es algo interesante. Y otro de sus avances, el cual también fue de los más importantes desde mi punto de vista, fue que se estableció la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como UNAM, la cual es la mayor casa de estudios hoy en día en el país. Ahora voy a continuar con las contras del porfiriato. Don Porfirio Díaz no fue perfecto. Hizo muchas acciones buenas, pero también hizo muchas acciones malas. Una de ellas fue la creación del sistema de peón. ¿A qué me refiero con esa creación? Fue cuando los terratenientes, los hacendados, las personas más ricas del mundo, que eran los empresarios en ese tiempo, pues explotaban a sus peones. ¿En qué forma los explotaban? Pues les quitaban sus derechos, les quitaban sus tierras y les pagaban un sueldo mínimo. Ellos, al pagarles un sueldo mínimo, los peones no podían mantener a sus familias y entonces pedían prestado al hacendado porque era la única persona que tenía dinero que le podía prestar. Y eso hacía que se hiciera una deuda y pasara tras muchas generaciones. Las distinciones de clases sociales como que crecieron mucho en esos tiempos. Habían solo dos clases, que era la de las personas muy ricas con mucho dinero y las personas pobres, que apenas si se podían mantener. También le encantaba la represión de la expresión. Él hacía como que era todo súper bueno y que no cometía nada malo, que no tenía errores. Y eso él pagaba a las personas, por ejemplo a los reporteros, les pagaba para que dijeran puras cosas buenas de él. Y eso hacía que las personas de otros países creían que era un excelente presidente, pero en realidad no lo era. En Estados Unidos lo consideraban como el mejor presidente de México, perdón. Lo comparaban con Theodore Roosevelt, que fue como el mejor presidente en esos tiempos. Él
como les dije, reprimía a la prensa, compraba a las personas y también era como muy amigable con los funcionarios extranjeros para que dijeran cosas buenas de él. En resumen, el general don Porfirio Díaz era una persona súper hipócrita. Hacía que creyeran y que tuvieran buenos aspectos acerca de él, pero no, la verdad, la mayoría de esos aspectos pues eran falsos, eran creados para que México se considerara un país muy bueno cuando en realidad estaba sufriendo mucho. Bueno, y esas son las dos caras del porfiriato. ¿Qué les parece? Al final, Porfirio Díaz fue un hombre bastante reconocido hoy en día, incluso en todo el mundo. Y pues acabamos de ver que realmente no todas las cosas que hizo fueron buenas, pero tampoco se basó en pura maldad. Así que yo creo que mientras ayudó a muchos, también dejó a otras personas descuidadas. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias.